La situación en el Cauca colombiano está que arde. No es para menos. Tenemos aquí un montón de información sobre el último ataque del grupo de Iván Mordisco. En el Plateado, Sí, en el Plateado. Un atentado con bomba. que mató a un soldado por desgracia. Una tragedia. Mordisco lanza un video pidiendo conversaciones de paz. Casi al mismo tiempo. Es una contradicción enorme, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ha reaccionado el presidente Petro ante esto? Pues en lugar de ceder a las presiones, ha reaccionado con mucha firmeza. Ha ordenado la captura del jefe de la junta narcotraficante que financia a Mordisco. Increíble. ¿Y qué ha dicho exactamente? Textualmente. Hay que seguirlos capturando, general, al jefe de la junta del narcotráfico que tiene a su servicio a Iván Mordisco. Eso sí que es ir al grano. Sin duda. ¿Puedes explicarnos por qué esta estrategia de Petro es tan diferente a la de presidentes anteriores? Claro. La diferencia es que Petro entiende que la violencia en el Cauca no se puede solucionar solo con la fuerza militar. Hay que atacar también las estructuras económicas que la sustentan. Tiene sentido. Y eso significa ir a por los grandes capos del narcotráfico. Los que financian a grupos como el de Mordisco, ¿no? Exacto. Presidentes anteriores se centraban en la lucha armada, pero descuidaban este aspecto crucial. Es como intentar apagar un fuego echando agua solo en las llamas, pero sin cortar el suministro de combustible. Una buena analogía. ¿Y qué dice la derecha de esta estrategia? Figuras como María Fernanda Cabal, por ejemplo. De que siempre pide mano dura. Exacto. Ella critica a Petro por no centrarse únicamente en la acción militar. Pero lo curioso es que durante los años que gobernó la derecha, no lograron solucionar el problema. Es cierto. Es irónico, ¿no? Critican a Petro para hacer algo distinto, pero ellos no fueron capaces de resolver la situación con sus métodos. La política es así a veces. Y mientras tanto, ¿cómo ha reaccionado la gente del Plateado? Los que han vivido este último ataque en primera persona. Pues a pesar del miedo y la tragedia, han demostrado una gran resiliencia. Han ayudado activamente al ejército tras el ataque. Es una señal de que, a pesar de todo, la comunidad anhela la paz y rechaza la violencia de Mordisco. Un rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Y hablando de Mordisco, ¿qué podemos decir de su vídeo pidiendo paz? Es una pregunta compleja. ¿Cómo se puede interpretar este mensaje a la luz de sus acciones? En el video, Mordisco habla de nuevas lógicas del conflicto armado y acusa al gobierno de introducir la división interna entre las organizaciones que participan en el diálogo. Suena a excusa. Pero al mismo tiempo ordena ataques como el del Plateado. Es un doble discurso. Totalmente. Busca confundir y ganar tiempo. Es como si estuviera jugando al gato y al ratón. Sí, quiere aparentar que está abierto al diálogo mientras sigue sembrando el terror. ¿Crees que realmente busca la paz? ¿O es solo una estrategia para ganar poder? Es difícil saber cuáles son sus verdaderas intenciones. Lo que sí está claro es que está utilizando la retórica de la paz para manipular a la opinión pública. Y para justificar sus acciones violentas. Exactamente. Y mientras tanto, el gobierno de Petro sigue adelante con su plan. No solo busca capturar a los líderes de estos grupos, sino que también está trabajando para llevar servicios básicos a las comunidades afectadas. Como el Plateado. Exactamente. De hecho, el ataque al Plateado coincidió con los esfuerzos del gobierno para llevar infraestructura de comunicaciones a la región. Es una muestra de que Petro está intentando un enfoque integral. No solo militar, sino que también incluye el desarrollo social, Exacto. Está intentando romper el círculo vicioso de la violencia y la pobreza. que durante tanto tiempo ha afectado al Cauca. Así es. Y este enfoque integral también se refleja en la decisión de Petro de condecorar a los soldados que participaron en la operación del Plateado. Con la Cruz de Boyacá. Sí, la máxima condecoración de Colombia, incluyendo al soldado caído Pedro Fonseca. Es un gesto simbólico. Sin duda. Reconoce el sacrificio de estos hombres y mujeres. Y al mismo tiempo busca fortalecer la moral de las Fuerzas Armadas, Y también es una forma de diferenciarse de la derecha, que utilizaba esta condecoración para su propio beneficio político. sin darle el valor que realmente tiene. Exacto. Petro intenta dotar a este símbolo de un significado más profundo, más humano. Interesante. ¿Y qué hay de la lucha contra el narcotráfico? Bueno, uno de los puntos más importantes es la reciente incautación de 2,3 toneladas de cocaína, En serio. valoradas en 78 millones de dólares, Padre mía. Y la destrucción de 7 laboratorios clandestinos. pertenecientes al grupo de Mordisco. Esa incautación es un golpe muy duro para las finanzas de Mordisco. Sin duda. Debilita a Mordisco financieramente. Y le dificulta la compra de armas, el pago a sus hombres y la producción de cocaína. Es una señal de que Petro no se limita a hablar, sino que está tomando medidas concretas para combatir el narcotráfico. Totalmente de acuerdo. Y no olvidemos que todo esto ocurre mientras se intenta negociar la paz con estos mismos grupos. Es una situación realmente compleja.
Sin duda, Petro está jugando una partida de ajedrez a varios niveles. Intenta debilitar a Mordisco militar y económicamente, mientras le tiende la mano para el diálogo. Es una estrategia arriesgada. Pero que podría dar sus frutos si se maneja con inteligencia. Es un juego de alto riesgo, sin duda. Y para complicar aún más las cosas, Petro también ha anunciado la modernización de la Fuerza Aérea Colombiana. Con una nueva flota de aviones. ¿Cómo encaja esta decisión en su estrategia global? Es una pieza más del rompecabezas. Petro ha insistido en que esta modernización no afectará negativamente las finanzas del país y que es necesaria para proteger la soberanía nacional. De hecho, dijo. A ver. Creo que por eficiencias técnicas que tenemos en Colombia, no podemos depender de un solo proveedor de armas hoy en el mundo. Es decir, que busca diversificar las fuentes de armamento para no depender de un solo país. Exacto. Una estrategia inteligente en el contexto geopolítico actual. Sin duda. Petro está intentando navegar por un campo minado, buscando el equilibrio entre la paz, la seguridad y la soberanía, Y todo esto, por supuesto, con la presión de la derecha. que no le da ni un respiro. Uf, no me gustaría estar en sus zapatos. Es una responsabilidad enorme. Desde luego. Y la gran pregunta es, ¿podrá con todo? ¿Podrá Petro lograr la paz en el Cauca y, en última instancia, en toda Colombia? ¿O está condenado al fracaso como tantos otros antes que él? Es la pregunta del millón. Nadie tiene la respuesta. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la información que tenemos, observar los movimientos de cada jugador y tratar de entender las complejas dinámicas que están en juego. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Exacto. Intentado comprender este complejo escenario para que nuestros oyentes puedan formarse su propia opinión. Y lo que está claro es que la situación en el Cauca es un microcosmos de los desafíos que enfrenta Colombia. Es un escenario donde se entrelazan la violencia, el narcotráfico, la pobreza, la lucha por el poder y la búsqueda de la paz. Es un nudo gordiano que Petro está intentando desatar. Y solo el tiempo dirá si tendrá éxito. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí. Analizando la información y tratando de arrojar luz sobre esta fascinante y a la vez preocupante situación. Y mientras seguimos intentando desenredar este nudo gordiano, volvamos a la comunidad internacional. Fácil. ¿Qué papel crees que debería jugar en todo esto? Buena pregunta. A veces parece que Colombia está sola en esta lucha. Sí. ¿Qué tipo de apoyo sería el más efectivo para ayudar a construir una paz duradera? Bueno, hay varias formas en que la comunidad internacional puede ayudar. Ajá. Por un lado, puede presionar a los países consumidores de droga para que tomen medidas más serias. Contra el narcotráfico. Exacto. Claro, porque mientras haya demanda de cocaína en Europa y Estados Unidos, seguirá habiendo incentivos para producirla en Colombia. Y para traficar con ella. Exacto. La lucha contra el narcotráfico no puede ser solo un problema de Colombia. Requiere un esfuerzo coordinado a nivel global. Totalmente. Y aparte de la lucha contra el narcotráfico, ¿qué otras formas de apoyo serían útiles? Bueno, la comunidad internacional también puede aportar recursos económicos para financiar programas de desarrollo social. En las zonas más afectadas por la violencia. Exacto. Es decir, ayudar a crear oportunidades para que la gente no tenga que depender de la economía ilegal. Para sobrevivir. ¿Sí? Se trata de invertir en educación, en salud, en infraestructuras, en crear un tejido social fuerte que pueda resistir la influencia de los grupos armados. Tiene mucho sentido. Y también se necesita apoyo político. Reconocer el esfuerzo que está haciendo el gobierno colombiano y presionar a los grupos armados para que se comprometan con el proceso de paz. Sin duda, la comunidad internacional tiene un papel importante que jugar como mediador y garante del proceso de paz. Totalmente de acuerdo. Y volviendo a la situación en el Cauca, ¿qué crees que nos depara el futuro? ¿Hay motivos para ser optimistas o la situación es demasiado compleja? Es difícil hacer predicciones. Hay factores que invitan al optimismo, como la voluntad de paz de la comunidad del Plateado o la determinación de Petro de luchar contra el narcotráfico y de llevar el Estado a las zonas más abandonadas. Eso es cierto. Hemos visto ejemplos de valentía y de esperanza Sí. que nos hacen pensar que la paz es posible. Pero también hay factores que nos hacen ser cautos. La violencia sigue presente. Sí, Mordisco y su grupo no parecen indispuestos a deponer las armas. es verdad. Y la derecha política sigue utilizando la situación para desestabilizar al gobierno. Es como si hubiera una batalla entre las fuerzas del cambio y las fuerzas que se resisten a él. Y el resultado de esa batalla es incierto. Dependerá de muchos factores, algunos de los cuales están fuera del control de Petro. Y de los colombianos. Es una situación que nos mantiene en vilo, ¿verdad? Cada día trae nuevas noticias, nuevas sorpresas, nuevos desafíos. Y nosotros seguiremos aquí
analizando la información, tratando de entender lo que está en juego y compartiendo nuestras reflexiones contigo. Y hablando de factores que están fuera del control de Petro, no olvidemos el contexto internacional. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa, Sí. con nuevas alianzas y nuevos conflictos que surgen constantemente. ¿Cómo crees que estos cambios geopolíticos podrían afectar a la situación en Colombia? Es una pregunta difícil. Es evidente que lo que ocurre en el resto del mundo tiene repercusiones en Colombia, especialmente en un tema tan sensible como el narcotráfico. Si la demanda de droga aumenta en otros países, por ejemplo, Sí, los grupos armados colombianos tendrán más incentivos para producir y traficar. totalmente. Y no olvidemos que la lucha contra el narcotráfico también está ligada a la geopolítica. Claro. Hay países que por sus propios intereses pueden ser más o menos colaborativos en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Ya entiendo. Dependiendo de las alianzas y los conflictos del momento, Pues sí. Algunos países pueden ver con buenos ojos que Colombia debilite a los grupos armados, mientras que otros pueden preferir que la situación se mantenga como está. Justamente, y eso nos lleva de nuevo a la decisión de Petro de modernizar la Fuerza Aérea colombiana. Sí. Al diversificar las fuentes de armamento, Petro está enviando un mensaje. Colombia no quiere depender de un solo país para su seguridad. es una apuesta por la autonomía, ¿verdad? Exactamente. No quiere que Colombia sea un peón en el tablero de ajedrez global, Claro. Quiere que Colombia tenga la capacidad de defender sus propios intereses. sin tener que plegarse a las presiones de otras potencias. Es una decisión valiente, sin duda. Y como decíamos antes, Petro está jugando una partida a varios niveles. Está intentando negociar la paz, combatir el narcotráfico, modernizar el ejército y llevar el Estado a las zonas rurales. Sí, ¿Crees que podrá con todo? esa es la gran pregunta. Petro tiene una visión ambiciosa para Colombia, pero la realidad es tosuda y los desafíos son enormes. El éxito de su proyecto dependerá de muchos factores, algunos de los cuales están fuera de su control. Lo que está claro es que la situación en el Cauca es un punto de inflexión para Colombia. Si Petro logra construir la paz en esta región, será un ejemplo para todo el país Sin duda. y una señal de que un futuro diferente es posible. Pero si la violencia se intensifica y los esfuerzos de paz fracasan, las consecuencias serán devastadoras, No solo para el Cauca. sino para toda Colombia. Es un momento crítico, sin duda. Y nosotros desde aquí seguiremos observando con atención lo que ocurre en el Cauca, analizando la información y tratando de entender las claves de esta historia que, como hemos visto, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Y lo más importante es que no olvidemos a las personas que están en el centro de este conflicto. La gente del Cauca que lleva décadas sufriendo la violencia y que anhela la paz. Su valentía y su resiliencia son un ejemplo para todos nosotros. Totalmente de acuerdo. Al final lo que realmente importa es que la paz se imponga y que la gente del Cauca pueda vivir en tranquilidad y con dignidad. Ese es el objetivo final. Y esperemos que con el tiempo se haga realidad. Esperemos que sí. El camino es largo y difícil, pero la paz es un objetivo que merece la pena perseguir con todas nuestras fuerzas